Estamos en el libro de Ruth, que es una joya del Antiguo Testamento. Debo ser sincero, digamos, Ruth no ha sido de los libros que más le he puesto atención a la hora de leer, cuando voy leyendo la Biblia. Más que todo ha sido una historia para mí. Pero el poder profundizar en el libro de Ruth es increíble. Es un libro donde no simplemente es una historia de amor, pero es una historia de lealtad, pero es una historia principalmente de redención. Y con de redención aún es increíble ver dónde el libro de Ruth está posicionado. Porque está entre Jueces y Primera de Samuel. Jueces donde no hay rey y Primera de Samuel donde empiezan los reyes y ¡pum!, aparece Ruth en medio de eso. Pero es exactamente donde tiene que estar porque es el eslabón que une estas dos historias en la historia de redención de Dios. En la historia donde Dios trae su promesa desde Génesis y la lleva a través de toda la escritura hasta llegar a Jesús. Y Ruth está ahí exactamente para poder guiarnos en eso. Es una historia hermosa de redención. Y es acá donde vamos a encontrar ciertos personajes donde vamos a ver que ellos no son los protagonistas. Es Dios el que está obrando a través de toda esta historia. Entonces los invito a que me acompañen al versículo 1. Y dice así: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Entonces, comenzamos con este primer versículo. Dice, en los días que los jueces gobernaban Israel. Es donde está posicionado históricamente este pasaje, el momento donde están los jueces, donde no hay rey, y lo difícil de esa temporada, que es una temporada oscura para el pueblo de Israel, porque están viviendo un ciclo que es bien interesante, donde Dios los empieza a bendecir y les da más en abundancia y todo va muy bien y los protege. Y el pueblo de Israel empieza a moverse y decir, oh, sí, necesitamos a Dios. Y empiezan a vivir conforme a lo que ellos piensan que es correcto, a pecar, a hacer lo incorrecto delante de Dios. Y Dios quita su bendición, quita su mano y empiezan a sufrir. Y es en el sufrir que regresan y dicen, Dios, perdónanos, ¿qué hemos hecho? Rescátanos, líbranos de esto. Y Dios en su gran misericordia los libra, los protege, los empieza a bendecir. ¿Y saben qué hacen ellos? Vuelven a pecar, empiezan a vivir conforme a lo que ellos quieren. Es una bendición, pecan y juicio. Ese es el libro de Jueces. Y es acá donde están viviendo y hay una hambruna en esa tierra, en Belén, que es la casa del pan, irónicamente. Hay una hambruna en este momento. El juicio de Dios está cayendo. Y encontramos a esta familia que empieza a moverse hacia la tierra de Moab. Y Moab es interesante porque Moab no es una tierra donde van a moverse a tierras amigables o donde todo les va a ir mejor. No, son tierras enemigas. Dios los había traído a la tierra prometida y es acá esta familia en este momento están decidiendo regresar al desierto, a regresar con gente que no tienen diferentes costumbres, tienen diferentes formas de pensar, tienen diferentes dioses, vuelven al desierto y es donde esta familia piensa que la grama va a estar más verde allá, entonces vamos a movernos para allá. Y vamos a ver que esta decisión es una decisión donde en lo que yo puedo ver no es una decisión bajo la voluntad de Dios. Es más, me ha hecho la pregunta mientras que estudiaba, ¿será que hubieran tomado su tiempo de decir, Dios, está en un tiempo de hambruna, esta es tu voluntad, que nos movamos para allá? ¿Cuál es la voluntad como familia para los próximos pasos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es esto?
el texto no dice tanto, pero me hace preguntar si realmente lo pusieron, pero lo más seguro es que no. Nuevamente, porque viven en tiempos de jueces, en el tiempo donde el pueblo hacía lo que les parecía a ellos delante de sus ojos. La gente estaba viviendo de acuerdo a sus propios deseos y lo que pensaban que era lo correcto o lo mejor para ellos. Eso me da una indicación que eso es lo que está haciendo esta familia. Simplemente moviéndose, miran el problema, que es lo siguiente, sin importar cuál va a ser la consecuencia. Esto nos debe llevar a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo yo reacciono a las dificultades de la vida? ¿Cuál es mi reacción? Cuando la dificultad se presenta delante de mí y las cosas son difíciles, ¿cómo yo actúo? ¿Actúo en dependencia de Dios? ¿Actúo de una forma en que yo estoy dependiendo de que Él es el que me está guiando? Y si tengo que moverme es porque Él me está moviendo. Si no tengo que moverme es porque Él está conmigo. O si voy a tomar la decisión, al menos la he presentado delante de Dios. O nos movemos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto y hacemos lo necesario aún cuando va contra lo que Dios nos manda a hacer o a vivir. Es en esa encrucijada de la vida donde o seguimos a Dios, obedecemos, o hacemos lo necesario en el momento para simplemente justificar la situación en que estamos viviendo. Entonces, simplemente preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo bajo la voluntad de Dios o bajo nuestros deseos y nuestro pensar en esta vida? Entonces, sigamos. Versículo 2. El hombre se llamaba Elimelech. Y es acá empiezan ya a presentarnos a esta familia con nombres. Nombres son importantes en el Antiguo Testamento. Da una idea de lo que los padres estaban deseando para sus hijos. O sea, no es como ahora que yo le puse Remy a mi hija y ¿qué significa? Nada, pero es el nombre que le puse. No, en el Antiguo Testamento tiene un significado, es un deseo, algo más allá. Entonces, Elimelech, que se traduce, mi Dios es rey. O sea, me imagino que los padres dijeron, no, quiero que él viva bajo la voluntad de Dios. Dios es rey. Y el nombre de su esposa era Noemí, gracia, era dulzura, agradable. Esa es la idea. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión, que significan enfermedad y agotamiento. Qué lindos nombres. Ahí pues si ya van a tener otro hijo, ya saben, Malón y Kelión. Enfermedad y agotamiento. Digamos, acá nuevamente, simplemente podemos ver una familia que sí está un poco desconectada, más que desconectada de la voluntad de Dios. Simplemente está viendo su presente, su situación, su circunstancia. Y la forma en que ellos dicen, mi hijo es enfermedad y el otro es agotamiento. Y va a haber consecuencias en eso. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus hijos y sin su esposo. Después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus dos hijos y sin su esposo. Repetimos, ¿ok? Es una tragedia a otra tragedia. En 5 versículos hay más de 10 años donde encontramos una tragedia en esta familia. Donde Noemí ahora se queda viuda, sin su esposo y sin sus hijos, sin esperanza. El otro libro que encontramos muy parecido, que en cuestión de versículos es una tragedia increíble, es el libro de Job. Pero aquí vamos a encontrar cómo Noemí
va a responder a esta crisis, a esta tragedia, porque es una situación difícil. Es mujer para principiar en ese tiempo. No tiene esposa que la cuide, no tiene hijos que la cuiden, simplemente se queda con las nueras. Entonces, ella tiene que, desde un punto de vista humano, Noemí no tiene esperanza para nada. Es esperar que la muerte le llegue. Pero aunque ella no sabe, nosotros sí sabemos acá ahora, pero es en todas nuestras vidas, aún en la Noemí, Dios está viendo su aflicción y Dios está obrando en medio de todo esto. A pesar que ella se mira sin esperanza, Dios está obrando. Y eso es lo difícil de caminar. Porque sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero mientras que estamos dentro, en medio de los problemas, muchas veces no podemos ver qué está pasando y simplemente vemos nuestras circunstancias actuales sin reconocer que Dios tiene un plan mucho mayor del que podemos ver delante de nosotros. Eso está en Noemí en este momento. Versículo 6. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Es interesante, porque por un momento viene Noemí y escucha que nuevamente la bendición de Dios está cayendo en su pueblo. Y entonces dice, voy a regresar. Pero veo acá que para ella está nuevamente interesada en la comida o en el pan. Y entendemos la situación. O sea, la decisión es la correcta. La motivación es la que no está clara. Porque sí está interesada en el pan o en la bendición que está cayendo ahí, pero no en el que está bendiciendo la tierra. Y esto a veces nos lleva también en esta encrucijada para nosotros, donde muchas veces buscamos a Dios no por quién es Él, sino por la bendición que podemos obtener de Él. Muchas veces miramos a Dios como ese amuleto donde puede rescatarme, puede darme lo que esté buscando, puede sacarme de este problema o puede bendecirme. Y estamos viendo aquí, estamos viendo la bendición más que al que bendice. Estamos buscando la bendición más que a Dios mismo. Su deseo, a menos lo que no quedó acá, es un deseo de decir regreso a mi tierra, con mi pueblo, con mi Dios. No, hay bendición y voy a regresar. Nuevamente, en la circunstancia que está, totalmente es entendible. Pero simplemente podemos ver también que hay buena decisión, pero mala motivación. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿cómo estamos buscando a Dios? ¿Cuáles son nuestras motivaciones delante de Dios? ¿Buscamos a Dios por quién es Él, para conocerlo más, para deleitarnos en quién es Él? ¿O buscamos a Dios porque estamos en un momento difícil en nuestra vida y queremos que nos saque? Que no está mal, pero que nos quedemos en ese círculo de simplemente Dios tiene que bendecirme, no es la motivación la correcta. Versículo 7. Acompañado de sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino para que las llevara de regreso a Judá. Versículo 8. Sin embargo, ya que puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, escuchen esto, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de que un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Y no le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. ¿Ven eso? Es la típica historia del amor de la suegra con las nueras. Es la típica. No le veo horror acá. Donde tienen la oportunidad de escapar y ellas dicen, no, queremos ir contigo.
algo bueno han hecho ellas como familia. Es donde viene Noemí y las ve y dice, no, regresen a sus hogares. Pero les da esta bendición y les dice que el Señor las bendiga. En otra versión dice que el Señor dé su misericordia en sus vidas. Es casi interesante esa palabra, misericordia, porque utilizan la palabra hesed, que da, es una palabra hebrea que da un poco más que simplemente misericordia. Es una idea general de los atributos de Dios, donde da la idea de un amor inquebrantable, de misericordia, de gracia, de lealtad, de bondad. Ese es el deseo de Ruth hacia sus nueras. Dice, que Dios, mi Dios, esté con ustedes y vaya con ustedes, las bendiga con su bondad, con la misericordia, con ese amor inquebrantable para lo que vayan a hacer. Es extremadamente lindo. Es un pacto de Dios con Israel. Ahora ella se lo está repitiendo a ellas. Versículo 10 dice, no, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Versículo 11, pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso pueden tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? ¿Esperarían ustedes que hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con alguno otro? Por supuesto que no. Hijas mías, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Es como Noemí está viendo su situación. Ella dice, el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Veo esta contradicción. Es difícil para mí no verla. Porque en el versículo 8 ella está diciendo que este Dios de bondad, de lealtad, de misericordia, esté con ustedes. Pero conmigo me está llevando las malas, la lleva contra mí. Lo que falta acá es ver a una Noemí, que nuevamente entendemos su situación, pero una Noemí que pueda decir, no, hay cosas que como pueblo hemos hecho. El hecho que no haya habido hambruna es porque el pueblo estaba en pecado. El hecho de que se movieron a Moab es porque ellos decidieron moverse a Moab. El hecho de que aún como nombraron a sus hijos demuestra su situación espiritual de ellos. Hay consecuencias, hay algo que está mal en ellos. Pero es mucho más fácil para Noemí en este momento decir, no, Dios ha levantado su puño contra mí, en vez de decir, me arrepiento delante de Dios. He pecado contra Él. Pero también puedo ver que Él está obrando. Es difícil. ¿Qué situaciones en las que estamos actualmente donde podemos pensar que estamos ahí es porque Dios nos está castigando? Pero muchas veces estas consecuencias del pecado en el que estamos viviendo. Hay dos formas de ver esto. Una es Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para, nuevamente, seguir moldeándonos a la imagen de su Hijo, para fortalecer nuestra fe, para crecer en paciencia. Dios los utiliza. Pero al mismo tiempo, muchas de nuestras circunstancias están ligadas a nuestro pecado y a las decisiones, el vivir conforme a nuestros propios deseos. Pero cancelamos esa parte. Muchas veces estamos en problemas matrimoniales y decimos que Dios nos tiene así. Ok, vamos un poquito para atrás y veamos cómo han vivido. ¿Cómo estás liderando como hombre? ¿Cómo eres como esposa? Es que mis hijos están de esta forma o de esta forma. Ok, vamos un poquito para atrás y veamos lo que ha pasado en tu historia. El punto es este. Dios está permitiendo todo esto en la vida de Noemí. Noemí también tiene cierta responsabilidad acá, pero la forma en que Noemí responde es decir, Dios la lleva contra mí y por eso está acá, no vayan conmigo porque por lo visto les va a ir mal porque están conmigo. La forma en que debemos ver es, Dios está obrando en todo eso y reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y movernos hacia el arrepentimiento delante de Dios.
No podemos seguir viviendo simplemente con esta actitud de que Dios, la culpa de Dios y por eso está así. No, hay que tomar cierta responsabilidad, arrepentirse y hacer lo correcto. Versículo 14. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Orfa hace lo correcto. O sea, lo correcto humanamente hablando. Digamos, si se va con Noemí, van como extranjeras a otro pueblo que nuevamente no van a ser aceptadas, no hay esposos, no hay maridos que las proteja, que les provea. O sea, la situación iba a ser difícil. O sea, humanamente es la decisión correcta que Orfa tiene que tomar. Pero en una posición, una vista eterna, no es la mejor decisión que podía tomar. Entonces, seguir a la cultura, seguir al mundo, se hace mucho más fácil que comprometerse y seguir a Dios. Se hace mucho más fácil adecuarse y moldearse a la cultura y al mundo que a Dios. Entonces, Orfa en este momento, nuevamente, sus circunstancias la pueden justificar por la situación. Pero nuevamente, eternamente, lo que más le convenía era quedarse con Ruth, regresar, con Noemí y regresar al pueblo. Pero bueno, Orfa decide y regresa. Versículo 15 dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Escuchen la palabra de Noemí. Regresa a tu pueblo y a sus dioses. Haz lo mismo. No tiene sentido acá, porque por un lado se está contradiciendo, porque está diciendo, por un lado, versículo 8, que este Dios único que yo creo, o sea, Noemí, que ha dicho, no hay otro Dios delante de mí, que es el único que realmente puede traer salvación, que te estoy bendiciendo, que hay lealtad, amor, misericordia, este Dios, pero regresa con tus dioses. No tiene sentido, porque si esto es cierto, Noemí tendría que haber dicho, hey, esto es más importante. Esto es mucho más importante que regresar con tu familia y con tus dioses. Allá no hay futuro, aquí sí. Noemí no sabía cuál era el futuro, pero con Dios, esa es la esperanza que Noemí podía presentar a Ruth. Mientras tanto, ella dice, no, regresa con tus dioses. Veo esto un poco parecido a lo que nos pasa como padres. Y no importando la edad, o sea, pequeños, medianos, ya adultos. Muchas veces estamos tan deseosos de que nuestros hijos tengan éxito en este mundo, que puedan lograr los deseos de sus corazones, que no sufran lo que nosotros no sufrimos, que lleguen a tener dinero en abundancia. Deseamos tanto ese éxito que preferimos que busquen a esos dioses y que pierdan su alma. Y no lo decimos así, porque por supuesto nuestro deseo, pero nuestras acciones muchas veces se ven así. Estamos más interesados de que nuestros hijos sean felices más que santos. Y miren lo que Jesús dice. Jesús usa estas palabras en Mateo 16. Él dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y por supuesto, todos los que estamos acá dicen, no dará nada. O sea, lo más importante es estar en la eternidad con Dios. Pero nuevamente se nos olvida y enviamos a nuestros hijos con los dioses de esta cultura de éxito, de dinero, de buscar sus pasiones y los justificamos de una y de otra forma porque así son felices. Es la situación en la que estamos viviendo, es la realidad de nuestro tiempo. Pero si creemos quién es Dios, no podemos contradecir nuestras palabras con algo así, con decisiones de esa manera. Entonces, muchas veces en cómo estamos viviendo contradice al Dios que presentamos.
Muchas veces decimos, Dios, decimos a alguien, oh, abriste un negocio, qué bueno, que el Dios omnipotente te bendiga y te prospere. Pero ven, te voy a enseñar algunos trucos cómo podés no pagar impuestos. O podemos decir a nuestros hijos, hey, que Dios omnipotente te guíe y te guarde, pero a cambio, ve y persigue tus deseos. Que a veces aún en nuestros matrimonios dicen, no, que Dios bendiga tu matrimonio grandemente, que Dios esté contigo en medio de todo eso. Pero en el momento que dejas de ser feliz, sepárate. No, muchas veces nuestras palabras no concuerdan con lo que estamos viviendo. O creemos en un Dios grande, poderoso, que realmente es fiel, que nos cuida, que nos guarda, que podemos confiar, o no. Entonces, nuevamente, es esa parte donde las circunstancias de la vida nos lleva a tomar decisiones y justificarnos, por decir, es que esa es la situación en que estamos, es que es lo que existe, es que no hay otra opción. Pero sí hay una opción, hacer lo correcto delante de Dios. Y es difícil, y tiene consecuencias, por supuesto. Pero estamos viviendo confiando en Dios. Eso es lo que nos debemos preguntar. Versículo 16 dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Vemos primeramente que confiesa el amor hacia su suegra, Noemí, Ruth. Confiesa también su amor y su fidelidad delante de Dios. Ruth está diciendo, voy a dejar a madre y a padre. Voy a dejar mi tierra, voy a dejar mi identidad, voy a dejar a mis dioses para estar contigo y seguir a Dios. O sea, la lealtad que Ruth está presentando acá es hermosa. O sea, por un lado, estos versículos son utilizados en bodas también. Pero no en contexto no es para bodas, pero la lealtad acá de una nuera a su suegra es mucho mayor que muchas veces dentro del matrimonio. Porque ella está diciendo, no importa lo que esté pasando, voy a dejar a todos, voy a caminar contigo, en las buenas, en las malas, en las dificultades, hasta la muerte, yo voy a estar contigo. O sea, como amiga, es increíble. Pero por otro lado, también vemos una conversión real en la vida de Ruth. O sea, se nota que Ruth ha tenido cierto conocimiento y ha escuchado, y en este momento que dice, regresar con mis dioses, prefiero dejar a padre y a madre, quedarme contigo y seguir a tu Dios y cambiar mi identidad. Antes yo era moabita, ahora voy a ser israelita. Antes tenía estas costumbres, ahora voy a cambiar mis costumbres. Antes yo vivía de esta manera, ahora voy a vivir de esta manera, porque Él es mi Dios, Él es el Dios de este pueblo, y por consiguiente cambio mi vida. Y esa es una conversión real, un arrepentimiento real. Es esa la forma donde nos presentamos delante de Dios. Decimos, sí, Dios, acepto que tú eres rey, que Jesús es mi salvador. Por consiguiente, antes vivía de esta forma, pero ahora vivo de esta forma. Mi identidad totalmente es transformada. Nuestra identidad debe ser transformada. No podemos seguir, unas frases cristianas que uno utiliza es vivir como agua tibia. Días fríos, días calientes, días más o menos. O es cierto quién es Dios o no es cierto. La conversión es de aquí, de Noemí, es real. No importa la situación, yo voy a seguir a Dios.
que Él sí es fiel, que Él sí es leal. Pero deja de seguir confiando en ella misma y confiar completamente en Dios. Y para los que estamos en esta habitación, aún es ese llamado de reconocer, realmente he puesto a Dios como mi Dios. Donde dejo a padre, a madre, a amigos, a cultura, a tradiciones, a lo que constantemente me llama al pecado, o realmente volteo y sigo a Dios. O sea, una conversión real. Pero también algo me llama la atención, es que en Deuteronomio 23 hay una parte donde Dios les dice que los moabitas no podrán ser parte de la congregación de Jehová hasta la 10ª generación. Eso significa que para Ruth en este momento, ella está destituida, no puede ser parte de la congregación o ser parte del pueblo de Israel. Porque ella nació siendo moabita, de Moab. Pero ¿cómo ella puede llegar a ser parte de este pueblo? ¿Saben cómo? Por gracia. Es solamente la gracia de Dios donde ella dice, ahora yo creo en este Dios completamente, Él es mi Dios, Dios la justifica y por gracia ahora espiritualmente es parte del pueblo de Israel. ¿Saben qué es súper interesante? Cuando vamos a Mateo capítulo 1 encontramos la genealogía de Jesús. Y entre toda la genealogía de Jesús encontramos a 5 mujeres mencionadas en esa genealogía. Encontramos a Tamar, que cometió incesto con su suegro. Encontramos a la esposa de Urías, que era la adúltera. Encontramos a Rahab, que era prostituta. Encontramos a Ruth, que era moabita. 5 mujeres, y María, 5 mujeres que se encuentran en la genealogía de Jesús, que técnicamente estaban destituidas de ser parte del pueblo de Dios, pecadoras. Pero aún pecadoras no eran parte del pueblo de Israel. Pero por gracia de Dios fueron parte, incluidas en el pueblo de Dios, y ahora históricamente ellos son parte de la genealogía de Jesús, parte del plan eterno de Dios. Lo que nos debe llamar la atención a nosotros es, no importando nuestro pasado, no importando nuestro pecado, no importando qué tan lejos estemos por nuestras decisiones, Dios en su gran misericordia a través de Cristo Jesús nos ofrece esa misma gracia a todos nosotros. Para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos decir, es su gracia que ahora soy parte de su pueblo. Soy parte del pueblo santo. Soy hijo, no porque no lo merecíamos, sino porque la gracia de Dios a través de Jesús ahora podemos estar ahí. Pero igual para el resto que no ha puesto su fe en Cristo. Esta mañana tú estás acá. Refleja que Dios te está persiguiendo. Posiblemente te despertaste un domingo y dijiste, creo que tengo que ir a la iglesia. O posiblemente te despertaste y dijiste, tal persona me ha invitado a ir a la iglesia. O alguien pasó por ti, no sé. Pero el hecho de que estés esta mañana acá, me llama la atención de decir, Dios te está persiguiendo. Dios te está ofreciendo esta vida eterna. Dios te está diciendo, hay algo mucho mejor y mucho mayor que este mundo. Dios te está diciendo, ven, sé parte de este pueblo santo. No tienes que hacer nada, sino poner tu mirada, tu fe completamente en la obra de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está presentándonos a todos. Para los que hemos puesto nuestra fe, gracias Dios por lo que has hecho. No me lo merecía. Pero si no lo aceptaba, decir, ¿por qué no lo puedo aceptar y vivir para Él? Y vemos acá esta historia donde encontramos a Ruth confiando en este Dios, aun cuando la situación va a ser difícil. Ruth se va a mover ahora con su suegra de regreso y ahora ella ser extranjera, sin apoyo de familia, sin apoyo de comunidad, sin apoyo de esposo, sin apoyo de un hombre, sin nada. Lo que van es morir. Pero él dice, porque podemos ver acá no importa.
Su fe está en Dios, en un Dios verdadero. Algo más que me gustaría decirte es, muchas veces buscamos a Dios porque estamos buscando la solución a nuestros problemas. Pero Dios está más interesado en tu alma más que simplemente en solucionar tu situación actual, sea cual sea, matrimonial, con hijos, estatus, dinero, lo que sea. Y por supuesto, Dios en su bondad, en su misericordia, puede hacer cosas increíbles, ¿sabes? Eso es innegable. Pero esa no es la misión de Dios, simplemente de atraerte para bendecir. No, Él está interesado en tu alma, en nuestras almas, en nuestra relación con Él, en cómo nosotros vivimos. Ese es el mayor interés de Dios. Y nuevamente, acá estamos. Y es donde Dios demuestra su amor hacia nosotros y la oportunidad que nos da de reconocer que somos pecadores, que vivimos de acuerdo a lo que es correcto delante de nosotros, pero nos da la oportunidad de arrepentirnos y vivir para Él. Y seguimos confiando en Él. Nuevamente, Él es grande, poderoso. Él puede hacer cosas increíbles, milagrosas. Y seguimos confiando. Pero esa no debe ser nuestra mayor motivación de seguirlo. Versículo 19. De modo que las dos siguieron de viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de la llegada. ¿De verdad? ¿Es Naomi?, preguntaban las mujeres. No me llamen Naomi, contestó ella. Más bien, llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? El Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mi vida. Me encanta esta parte. Me encanta porque encontramos una Noemí que está siendo vulnerable. En el sentido de que cuando vemos las escrituras no encontramos solo héroes. O sea, no solo están Davids que van y vencen Goliaths. O sea, la Biblia no se trata de esos héroes, son algunos. La Biblia es llena de personas como Noemí, que en este momento ya está haciendo, me fui llena, lo cual no es cierto, pero me fui llena y regreso vacío. Llamarme mi nombre Noemí, que es agradable, ese no puede ser mi nombre, es amargura, así llámeme. Solo mi nuera me aguanta. Pero es esa parte donde ella está siendo, encontramos escrituras, humana. Está quejándose. Ahí son sentimientos reales. Y no podemos evitarlo porque la circunstancia es real. El dolor es real. Y todos nosotros, podemos presentarnos delante de Dios y podemos presentar nuestras quejas delante de Él. Él no se ofende porque lleguemos y nos quejemos de la situación en que estamos. Pero ¿qué hacemos después si refleja dónde está nuestro corazón? Porque si podemos llegar y decir, Dios, no, esta circunstancia, dolor, pérdida, lo que estoy viviendo es duro, más de lo que yo creo que puedo aguantar. Pero por el otro lado, debemos recordar quién es Dios. Y decir, aunque vaya en el valle de muerte y de sombra, no temeré porque tú estás conmigo. Es esa parte donde sí Dios acepta nuestras quejas, pero también nosotros recordamos quién es Dios en nuestras vidas. Tus sentimientos, tus emociones son reales. Y Dios las reconoce y Él no dice, no vengas así enojada, amargada, dolida. No. Dios dice, ven exactamente como tú estás. Preséntaselas delante de Él. Que Él escucha y pone atención y quiere cuidado. Al mismo tiempo respondemos de un corazón también agradecido de quién es Él. No significa que todos los días vamos de victoria en victoria.
Pero todos los días regresamos a la cruz y regresamos a lo que Él ha hecho por nosotros y recordamos lo que Él está haciendo con nosotros y por nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Y nos sometemos a Él y buscamos la paz que Él puede ofrecer. Así que Noemí regresó a Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Comienza la historia con una hambruna y termina con cosecha. Comienza la historia con muerte, con pérdida, pero termina la historia con esperanza. Y creo que para todos nosotros podemos terminar esta mañana pensando, uno, no importando la situación donde estemos, Dios está en control. Dios está obrando en cada una de nuestras vidas. También reconocemos que nuestro caminar y nuestra mirada debe estar puesta en Él. Reconocer que Él es un Dios todopoderoso, como dice Noemí. Un Dios leal, un Dios donde su amor es inquebrantable, un Dios que su bondad no tiene comprensión, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y es ahí donde podemos, simplemente como Ruth, descansar en este Dios soberano y decir, antes vivía así, pero ahora voy a vivir de esta manera, agradando al Dios, al único Dios que puede satisfacer mi alma. Oremos. Padre, agradecemos tu amor incomparable. Padre, esta mañana venimos y pedimos que seas tú el que nos sigas llevando hacia ti, llamándonos a reconocer que te necesitamos. Perdónanos por nuestras faltas, perdónanos por nuestras ofensas, perdónanos por fallar en nuestra confianza hacia ti. Pero Padre, queremos que seas tú el que nos sigas guiando, llevando en cada paso que damos. Padre, reconocemos que muchas veces vivimos de acuerdo a nuestros propios conocimientos y sabiduría y nuestros propios deseos. Y nos arrepentimos como congregación. Pero al mismo tiempo, Padre, venimos delante de ti a pedirte que seas tú el que habites en nuestras vidas, el que gobierne en nuestras vidas, el que nos guíes. Te amamos, Padre. En Cristo Jesús. Amén.